This conference will now be recorded. Adelante, mi hermano Eduardo, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos mis hermanos. ¿Cómo están en esta Amén. tarde? Amén, gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria al Amén, Señor, hermano. aleluya. Aleluya. Que el Señor toque nuestros corazones, que abrace su palabra, que la palabra de Dios nos hable en nuestro corazón y las escriba, las selle dentro de nuestro ser para que podamos nosotros, hermano, crecer, alimentarnos de esta palabra viva, la palabra que Dios nos revela y nos enseña, para que nos dé seguridad y crecimiento, confianza, fe en las cosas que se aproximan, las cosas del futuro, las cosas que Él mandó inspirar, inscribir a este siervo Juan, ¿verdad? De las cosas del futuro. Por eso estamos hablando del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis son las últimas palabras del Señor Jesucristo. Y vemos que Apocalipsis es un compendio de toda la Biblia, donde enfoca la Biblia. Entonces, es algo glorioso y maravilloso entrar en esta palabra, porque Dios promete, mi hermano, que si somos faltos de sabiduría, Él nos daría. Por eso nosotros contrastamos esta palabra escudriñando versículo tras versículo y poniéndolo en contraste a los demás versículos de la Biblia, nos va dando una fortaleza, una enseñanza para todos nosotros. Y bueno, estamos ahorita entrando a este estudio más del libro de Apocalipsis, pero antes de ello vamos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor no solamente use este vaso, sino también cada uno de ustedes podamos recibir y guardar esta palabra que el Señor nos enseña en esta tarde. Padre mío, en el nombre de Jesús, mi Dios, santificamos esta plataforma. En tu santo nombre, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú hables a nuestro corazón, para que tú, Señor, seas quien hable al ministro en esta hora, que no sea el hombre, sino tu Santo Espíritu a través de este vaso. Por eso limpia este vaso, santifícalo, llénalo de tu Espíritu Santo para que no sea él, sino tu Santo Espíritu hablando, Señor. Lávame, limpia, libera mi espíritu, toma más de mí y dame más de ti, mi Dios. Señor, recibe tú la gloria, recibe tú la honra y la alabanza, Señor Jesucristo. Toca a cada uno de mis hermanos que están conectándose en esta plataforma y cada uno de los que van a oír este audio, Señor, a través de diferentes plataformas, Padre Santo. Mi Dios de la gloria, también los bendecimos, Señor, pero porque creemos por fe que ahí van a estar escuchando este estudio a través de este audio. Mi Dios de la gloria, bendice sus hogares. Bendice a aquel que ama y hambrea por tu palabra, Señor. Mi Dios de la gloria, todo sea para ti, para tu gloria y tu honra y tu alabanza, para que sean tocadas las almas que escuchen este audio. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice al pastor Sofonías y a su esposa, bendice sus ministerios, mi Dios de la gloria. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, entramos a este libro con permiso tuyo, con tu Espíritu Santo, Señor, que habla nuestra vida. Gracias, Señor, y a ti damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por la promesa que tienes en este libro del sello. Gracias, Señor, porque tú bendecirás a cada uno de los que hablan de este libro, a los que leen este libro, a los que oyen este libro, a los que escudriñan este libro. Y en esta tarde estamos aquí, yo y mis hermanos, o mis hermanos y yo, para oír tu palabra, para seguir aprendiendo. Oh, mi Dios, encuéntranos en tu misericordia y enséñanos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí estamos introduciéndonos nuevamente al libro de Apocalipsis. Estamos hablando el tiempo y el periodo de la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia que al mismo tiempo tiene un paralelismo, ¿verdad? Un paralelismo de la iglesia que existía en el Asia Menor como la iglesia a través de los tiempos en el periodo que le correspondía a la iglesia de Pérgamo. Gloria al Señor Jesucristo. Y no digo que los actos y las enseñanzas que el Espíritu le daba a Pérgamo hayan quedado en el pasado, de ninguna manera. Es una palabra que se enseña a través de todos los tiempos, aún hasta los tiempos presentes.
entendemos la enseñanza y la instrucción del Señor para la iglesia. Depende de donde pase la iglesia, donde esté pasando, donde esté ubicada su lucha, su prueba. Ahí el Señor también habla a través de este mensaje sobre la enseñanza de la iglesia de Pérgamo. Ya dijimos que si Pérgamo no tuviera ninguna enseñanza, pues no tuviera mucha validez, pero el Señor la tomó. Dios tomó el ejemplo, tomó lo que estaba pasando. La iglesia es como un testimonio que sucedió en el Asia Menor, en la iglesia de Pérgamo, que ahora nos enseña a nosotros y ha enseñado a todos mis hermanos que han leído este libro a través de la historia. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos viendo sobre la iglesia de Pérgamo, un lugar donde se procesaba el pergamino, ¿verdad? La industria del pergamino. Ya antes los escritos los hacían los hacían sin, en los los papiros, donde escribían, pero llegando a la industria del pergamino, pues entonces se ha distribuido ya en los cueros de vaca curtidos, han escrito. Pablo mismo escribía en esos nuevos pergaminos que estaban siendo elaborados. Bueno, mis hermanos, pues vamos a empezar nuestro estudio, donde nos quedamos, ¿verdad? Que está en el capítulo 2, y verso 14. Y para ello, pues vamos a ver quién tenemos aquí en línea de los que están conectándose en esta plataforma, que nos ayude a leer los textos que vamos a estar escudriñando. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver a quién tenemos en línea. Primero, a la hermana Hortensia, la agresida de Cristo, nos va a leer Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Y diga un amén cuando agarró su texto. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces, mi hermana Shelly nos va a leer Números, capítulo 31, verso 16. Y cuando tenga su texto, me puede decir amén, por favor. Amén. Gracias. Adrián, ¿estás ahí, mijo? ¿O es tu mamá, familia Zamora? ¿Nos puede leer? Soy yo, hermano. Sí. Mi hermana, entonces, nos puede leer Números 25:1, por favor. Me dice amén si ya agarró su texto, amén. Amén, hermano, gracias. ¿Está Adrián ahí o no? Sí, hermano, aquí estoy. Gracias, mijo. Nos puede leer Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 15 al verso 16. Amén, hermano. Muchas gracias. Seguimos con el que sigue. Mi hermano Luis nos puede leer Romanos capítulo 16, verso 17. Amén, hermano. Amén, amén. ¿El hermano José Zamora va manejando o aquí está con... Amén, hermano, aquí estamos. ¿Puede ayudarnos a leer una escritura, hermano? Amén. Nos lee Hechos capítulo 15, verso 29. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Vamos con mi hermano Raúl Osegueda. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén, hermano Eduardo. Nos lee Jeremías capítulo 3. Yo dijera que me lea desde del versículo 7 hasta el verso 9. Jeremías 3, 7 al 9. Sí, ajá. Muy bien, hermano, amén. Amén. Hermano Francisco, ¿nos puede leer Ezequiel 23, 37? Amén, hermano, gloria a Dios. Mi hermana Rosita nos puede leer Isaías 54, 5. Amén.
Aaroncito, ¿nos puede leer Apocalipsis 19:7? Amén, hermano. ¿Está lee ahí? No, hermano. Ok. Hermana Paula, ¿nos puede leer Apocalipsis 2:15? Amén, hermano. Amén. Pastor, ¿nos puede leer Primera de Corintios 5, todo el capítulo? Amén. Amén, hermano. Ok, pues muchas gracias. Vamos a ver quién me falta, nomás un texto más que alguien me lo pueda leer. Apocalipsis 2:6. La hermanita Jessica Cortés aquí. Ah, sí, ya está aquí la hermana Jessica. Sí, sí me lo puede leer mi hermana. Perdón, hermano, voy manejando. Oh, ok. Bueno, lo importante es que se conectó aquí a la plataforma para seguir aprendiendo. Amén. Bueno, entonces mi hermana Carolina nos puede leer segunda de Apocalipsis 2:6, perdón. Amén. Bueno, pues muchas gracias, mis hermanos. Vamos a ver si completamos hasta ahí. Si no, pues damos más textos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pues vamos a comenzar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bueno, estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Ya sabemos el periodo de Pérgamo. Cuando oímos la palabra Pérgamo, ¿verdad? Amo significa matrimonio. La palabra pues no tiene mucho significado, pero puede ser una palabra mixta. O sea, hablando de que Pérgamo representa la iglesia de un matrimonio mixto, donde pasa un periodo la iglesia. Cuando hablamos de Pérgamo, estamos hablando donde hay escrito, hay libros, donde donde Satanás puso su silla, donde promovió la enseñanza, la instrucción, ¿verdad? Por todo el mundo a través de documentos. Es ahí donde nosotros estamos hablando sobre el periodo de la iglesia de Pérgamo, ahí donde hay un matrimonio mixto, donde se casa la iglesia con el Estado y se forma una gran institución poderosa que hoy en este tiempo, hasta en este tiempo existe. Es por eso que es antigua y vieja en esta institución desde el siglo IV, cuando emerge con enseñanzas y doctrinas falsas. Pérgamo representa los primeros concilios donde hay una mixtura, la mixtura del paganismo con el cristianismo. Y es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra para saber, ¿verdad? Cada una de las enseñanzas y doctrinas. Ahí es donde se forman los credos, empezando del 325 del credo niceno. Y bueno, vamos a ver la hermana Hortensia que nos vaya a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 14, entrando ya en un tema secuente a como estamos hablando de versículo tras versículos. Amén, gloria al Señor. Vamos a escuchar pues Apocalipsis capítulo 2, verso 4. La mano Hortensia, a lo mejor su micrófono no está abierto. Gloria a Dios. Me dijiste 2:14. Sí. Ok. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Gloria a Dios. A ver, lo voy a leer de nuevo. Perdón. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Gracias, Dios le bendiga, mi hermana.
Bueno, hermano, entramos a esta escritura. Hay personajes aquí que ya hemos estado hablando, ¿verdad? Y que dentro de la Biblia estamos mirando una influencia de este mensaje o de esta actitud y de estos involucrados que la habla la escritura como Balaam y al mismo tiempo los nicolaitas, que después vamos a estar hablando sobre ellos más adelante. Pero aquí vemos nosotros que viene un reproche. El Espíritu Santo habla a la iglesia y viene un reproche. ¿Y cuál es el reproche? El reproche es que dice la escritura, porque tengo contra ti unas pocas cosas. O sea, no dice pequeñas, sino pocas, que no significan lo mismo. Eso hay que notar en esta escritura. Porque dice, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Cuando la Biblia dice tienes, es como decir hay un tumor en ese lugar. Hay un tumor en medio de ti que está creciendo. Gloria al Señor Jesucristo. Ya vamos a estar hablando sobre Apocalipsis 2:6 en la analogía de los nicolaitas y la conexión que tiene con la doctrina de Balaam, que era muy influyentes en las primeras iglesias de los efesios, y por no aplicarse la disciplina, pues se expandió este gran tumor que vamos a estar hablando sobre la doctrina de Balaam. Fíjese, hermano, el hombre de Dios, el que lleva la responsiva de la iglesia, debe estar muy vigilante para guardar su laguna en limpieza. Por eso Dios habla con un reproche a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba consintiendo la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Ya sabemos que Balaam era un hombre que enseñaba por dinero, un hombre que ponía escándalos, un hombre que necesitaba disciplina, necesitaba enseñanza, necesitaba darle un alto. No importara el costo, se tenía que poner un alto. Nosotros tenemos que entender que en el medio cristiano se levantan tantos Balaam que necesitamos ponerles un alto, necesitamos detenerlos y ponerlos sin disciplina. No tenemos nosotros que estar indiferentes a las actitudes que tenemos que confrontar como siervos de Dios. Pero vamos a hablar un poquito en referencia de quién era Balaam. Gloria al Señor Jesucristo. Balaam, primeramente, era el que ponía tropiezo en los hijos de Israel. En el tiempo que vivió Balaam ponía en escándalo, dice el Espíritu Santo, porque ahí tiene la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo. Mire lo que dice Números capítulo 31, verso 16. Amén. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amén. Balaam ponía tropiezo. Balaam hacía división. Balaam hacía escándalo. Balaam era usado por el diablo. Balaam tenemos que observarlo y ponerlo en disciplina. A Balaam no le vamos a permitir que crezca para que se destruya la iglesia o muchos sean contaminados y dañados. A Balaam espiritualmente tenemos que estar cuidadosos porque él no ama las almas. Él trabaja por dinero. Ese es el peor pecado que hemos visto en la religión, que no lo hacen por amor, lo hacen por dinero. Y en vez de ser gente que trae palabra de edificación, es lo contrario. Traen división, traen escándalo. Hay tanto mal. Por eso la palabra de Dios, el Espíritu Santo le decía a la iglesia, tienes un tumor que va creciendo y tenemos nosotros que extirpar el tumor, tenemos que confrontar el tumor. Por eso, hermano,
el trabajo de un siervo de Dios es de ayudar y curar las ovejas. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, nosotros podemos leer desde el Números, el capítulo 22 hasta el capítulo 25, toda la historia de este hombre, que cómo buscaba maldecir al pueblo de Dios por amor al dinero, por los presentes de Balac. Y Dios ya le decía que no podía maldecir a un pueblo bendito. Y a ver que Dios no le permitía, pues aconsejó a Balac para que Dios hiciera una cosa tan horrible, a grado que mató a todos los que se involucraron sobre ese consejo. Mire, dice en el capítulo 25 de Números, verso 1. Hermano Dardo. Amén, hermano. Dios Sí. le bendiga. Hermano Dardo. Amén. Sí, dígame. Leímos hace rato Números 31:16. 31:16, sí, mi hermano. Ok. Gracias, hermano. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Moraba Israel en Sittim. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Al ver que no podía maldecir al pueblo y al ver que les ofrecía dinero Balac a Balaam, o Barak, perdón, le aconsejó, ahí como dice el verso 39, le aconsejó Balaam a Barak que hiciera fornicar al pueblo, ya que no podía maldecirlo, pues empezó a darle un consejo de cómo hacer que Dios se apartara del pueblo. Por eso la Biblia dice que ponía trompiezo en los hijos de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Le ponía trompiezo al pueblo de Israel para pecar contra Dios, fornicando, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí como leyó la hermana Hortensia, ¿no? Comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam fue un profeta de Dios, como muchos que son profetas de Dios y se descuidan porque el dinero les alumbra. Mucha gente comienza bien, ministerios que comienzan bien, pero una vez que miran que el ministerio les acarrea riquezas, lujos, comodidades, es cuando ellos empiezan, hermano, a decaer en su vida espiritual. Es cuando empiezan a cometer adulterio, fornicación y bueno, hacer cosas que no son correctas porque el diablo los compra. Antes entraban con una convicción, hermano, de no involucrarse en cuestiones paganas, pero ahora porque ya viven del ministerio, ahora porque ya tienen sus casas, sus carros y depende mucho de lo que es el ministerio, a veces por no hablar la verdad, a veces por no disciplinar, Dios, hermano, se enoja porque ya por causa del dinero ya no pueden hablar la verdad, porque no saben trabajar, no saben tener convicción delante de Dios y caen espiritualmente. El diablo los compra con comodidades y empiezan a hacer cosas nefandas que no puedo yo decir tantas cosas que he visto y sabido de siervos de Dios que comenzaron bien, pero por causa del dinero parecieron que se hicieron dueños hasta de la grey, propiedad de ellos. Y por eso hay tantos escándalos, hermano, en el medio religioso. Pero fueron hombres de Dios, sí, que se descuidaron por causa del dinero, claro que sí. El diablo, hermano, está queriendo comprar cada día más siervos que comenzaron bien y ahora el diablo los compra. Gloria al Señor. Por eso Dios busca hombres serios, porque nuestro Dios es un Dios serio. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 15 al verso 16. Amén, hermano. Dice así.
Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Fíjense nada más a qué locura se meten. Ahí habla del ejemplo de Balaam. Balaam fue el profeta que se vendió por precio de maldad, y muchos así se venden por el precio de maldad. O sea que está hablando el segundo principio de lo que habla, de lo que se forma de la religión. La religión se forma con un principio. Primero, el primer principio y la primera decadencia es por falta del amor, del primer amor, del amor íntimo, el amor personal. ¿Esto qué significa? Que la iglesia dejó de ser iglesia y se convirtió en un movimiento religioso cuando perdió su enfoque, hablando de la iglesia de los Efesios. La iglesia de los Efesios representa una iglesia que tiene conocimiento, tiene visión, tiene el candelero ardiente, pero aunque tenga un conocimiento amplio, profundo, aunque tenga algo tan ordenado, tan impecable, y que trabaje por el nombre del Señor y que no soporta a los que se dicen ser apóstoles y los haya mentirosos, había caído. Sin embargo, estaba caído por falta del primer amor. Habían perdido el dueño de la obra. Trabajaban mucho, pero habían perdido su primer amor. Y esos que perdieron, esos que trabajaban tanto, entran a una segunda etapa o un segundo escalón de descendencia, a que ya se trabaja no por amor, sino por dinero. Por eso hay mucho ministerio que tiene que ver con el dinero. Esa es la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es cuando el siervo trabaja por dinero y no por amor por las almas. Hay tanto asalariado con títulos universitarios o títulos de concilios o títulos de seminarios, hermano, que tomaban y habían tomado pues el ministerio solo porque muchos pastores se habían enriquecido y miraban una forma de vivir a través del ministerio. O sea, no lo hacían por amor. Ya no lo iban a hacer por amor, sino por dinero. Por eso, en este periodo, en esa etapa, hay mucho ministerio que lo hace por dinero. Hay mucho ministerio que lo hace llevando el ejemplo de Balaam, ese profeta que se vendió por precio de maldad, hablando del dinero. Balaam era un profeta que trabajaba por dinero y por lo consiguiente su predicación y su enseñanza era simplemente un empleo. Era simplemente un empleo. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, debido al exceso de trabajo, se contrataban personas que llevasen a cabo la labor de Dios. Fíjense nada más, ministerios que contrataban a personas para llevar la labor de la iglesia, pastores asalariados. Esos pastores que ven el mal y abandonan el rebaño. Había una vez el pastor, el que fuera mi pastor, que ya pasó con el Señor. Él estaba en una iglesia apostólica, porque de ahí salió de la apostólica, y hablaba que el siervo que estaba a cargo de la iglesia donde él se congregaba, en un domingo no salió a predicar. Simplemente salió a decir que él no iba a predicar, que porque no le habían mandado el cheque mensual que le mandaba la organización de la apostólica. Así es que dijo, hoy no va a haber culto hasta que no me manden el cheque. Fíjese nada más. Mucha gente asalariada, si no les pagas, no te predican. Si no les das una ofrenda, no van a la campaña. Hay gente que tú invitas, en algunas iglesias que yo estuve levantando, hacía unas campañas campañas evangelistas y invitaba a un cantante, ¿verdad? Y había un hermano, y todavía existe ese hermano, y no digo su nombre para que no se haga chisme, que ahorita es muy famoso, es cantante y es pastor. Y un hermanito que yo fui una influencia para él me decía mi big brother, ¿verdad? De muy niño yo traté con él, influí en él,
y era un gran amigo mío, y bueno, puedo decir que todavía es mío, pero amigo mío. Pero una vez hice una campaña y lo invité. Y me dijo, hermano, dice, necesito que me des una ofrenda. Una ofrenda para que, tú sabes, la gasolina. Bueno, pero no me dijo una ofrenda que él me puso el precio de la ofrenda. Y le dije, hermano, pues nomás vente con una guitarrita, no necesitas traer bocinas. Aquí tenemos un micrófono y tu guitarrita la conectamos y con eso. No, pues no vino porque él necesitaba traer todo su equipo, que trae todas las bocinas porque él quería oírse bien. Él quería hacerlo en una, pues, a lo grande. Otra mujer también le llamé a una radio ahí muy famosa en Los Ángeles y le dije, hermana, pues voy a hacer una campaña, me gustaría invitarla y pues vamos a dar una ofrendita de amor, ¿verdad? Y dijo, hermano, aquí tenemos paquetes de promoción, por la radio hay que mandar que usted va a hacer una campaña para que se acerquen las almas y bueno, mi hermano, es tan triste ver que mucha gente sirve a Dios por dinero. Es triste ver que hay muchos siervos de Dios comprados por el diablo por causa del dinero. Por eso esta doctrina y esa enseñanza que el Espíritu nos habla de estos tiempos y de todos los tiempos es la enseñanza de Balaam, que trabajaba por dinero. Son las iglesias, hermano, que no tienen un amor íntimo con el Señor, que no arden por las almas. Ahí están solo por el dinero, son movidos por dinero, no por el amor íntimo, no por el amor ardiente hacia el Señor. ¿Y cuál es la razón para que este cristianismo actual se ha convertido en una religión degradante? ¿Sabe cuál es? Debido al dinero, debido a la doctrina de Balaam. El cristianismo de hoy se ha degradado. Gloria al Señor. En la iglesia de Pérgamo había ministros que estaban cediendo a todo este movimiento de idolatría y fornicación al pueblo y llevaban a mucho cristianismo tras de ellos. Estos males apóstatas, estos ministros amantes del dinero, estos que en vez de edificar ponían escándalos. Ponían escándalo en aquellos que los miraban, les daban mal ejemplo. Aquellas enseñanzas que daban y enseñaban en contra de la doctrina del Señor. Fíjese cómo cunde cuando uno está admitiendo eso en la iglesia, cuando está admitiendo en el ministerio. Gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado los hombres de Dios con lo que enseñamos, con lo que estamos edificando. Gloria al Señor. Y tener cuidado, porque sí, la Biblia, Jesús mismo dijo que es menester que haga escándalos, pero hay de aquel del cual venga el escándalo. Más le valiera ponerse una piedra en el pescuezo, perdón la expresión, en el cuello, y arrojarse a la profunda de la mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Fíjese con qué ferocidad tenemos que confrontar este mal que cunde en las iglesias. Gloria al Señor, tenemos que confrontarlo porque no podemos nosotros hacer que en nuestra iglesia crezca como un tumor aquellos que el diablo está usando para poner escándalos en la iglesia de Dios. Gloria al Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 16, verso 17. Amén. Y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Léalo de nuevo, mi hermano. Léalo de nuevo. Este texto se tiene que escuchar 20 veces si es posible. Y os ruego, hermanos,
que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hay que señalarlos y hay que apartarnos de ellos. Hay que confrontarlos. Hay que visualizarlos, hay que vigilarlos. Fíjense nada más, ¿por qué? Porque pueden hacer mucho daño, porque están enfermos, porque necesitan restaurarse, necesitan disciplinarse, necesitan tomarlos y agarrarlos y hablar con ellos y decirle, aquí está incomunicado, aquí guárdese, aquí no viene a poner escándalo. Gloria al Señor Jesucristo. Vemos nosotros a estos predicadores y enseñadores y maestros y discípulos de Balaam. Ellos llevaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que las cosas que comían los sacrificadas de los ídolos era lo que ofrecían allí en los montes de Pérgamo, ahí donde estaban las estatuas de Júpiter, de Venus, de Esculapio y de otros ídolos. Fíjense nada más, había una palabra en la iglesia primitiva donde pues usted no investigaba de dónde venía la carne y se la comía. Y bueno, Pablo decía que él no comía a causa de la debilidad de otros, mejor él no la comía, él optaba por no comer porque sabía que era una comida, una carne sacrificada a los ídolos. Gloria al Señor. Por eso, después de las ofrendas, estas viandas del sacro monerío, como se hable, ellos no podían comerlas. Ellos no podían comer de los festines, de los devotos, de estos ídolos, de estas viandas. El creyente tenía que entender esto, porque muchas de esas gentes lo creían que eran cosas sagradas. ¿Por qué? Porque esta es una práctica antigua, muy común en los tiempos apostólicos. Por eso se formó una cláusula en Jerusalén, que ahorita vamos a leer nuestro hermano José. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Gloria al Señor Jesucristo. Escuchen bien, mi hermano, porque esto es serio. Esto es muy serio. Hay muchas prácticas en este tiempo. Hay muchas prácticas que vienen y provienen del paganismo. Hay muchas prácticas y costumbres que se forman en el mundo, donde los hijos de Dios, los creyentes en la palabra, deben de guardarse íntegramente para que el diablo no los compre, porque un poco de leuda toda la masa. Más adelantito va a leer el pastor Sofonías. Escúchenme bien, porque nosotros no podemos involucrarnos en lo que los demás hacen, porque los demás hacen no conocen la escritura. Los que más hacen lo que todos hacen, por eso lo hacen. ¿Me entienden, mis hermanos? Pero no así el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no debe de contaminarse, ni envolverse, ni moverse conforme el mundo. ¿Qué dice el profeta? No aprendéis el camino de las gentes, en Jeremías capítulo 10. Nosotros no tenemos que aprendernos de las costumbres de las gentes, porque somos un pueblo santo, un pueblo de Dios. Por eso, hermano, el problema de los primeros hermanos de la iglesia, ¿verdad? Los primeros hermanos de la iglesia tenían problemas en ese aspecto, porque los hermanos comían carne sacrificada a los ídolos, eran en ciertamente influidos por la carne en ese tiempo. Eso también representa a nuestro tiempo y en todos los tiempos las cosas que son inmundas, las cosas que Dios no acepta, las cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, ningún respaldo, aunque se miren piadosas, aunque el mundo diga, no, pero es que todos lo hacen, ¿y qué hago si yo no lo hago? Este es como una ilustración bíblica para mantener una convicción en un grado santo de alejamiento a costumbres y enseñanzas mundanas que a veces tienen un tilde piadoso, pero no tienen ningún respaldo divino. Yo no sé si usted me está entendiendo o el Espíritu Santo le está enseñando, porque no quiero ir muy directo, no quiero decirle muy directo así, porque tal vez no pueda digerir lo que pueda hablar si lo hago más directo. Nomás quiero enseñarle, quiero decirle por medio del Espíritu Santo
que las cosas y costumbres y tradiciones del mundo y aquellas que el diablo ha mandado a través de los siglos y que hoy en este tiempo las miran como una cuestión piadosa, nosotros no nos involucremos. Nosotros tenemos cosas más hermosas y gloriosas que podemos compartir con nuestra familia y nuestra comisión para vivir un momento familiar o un momento de alegría y de gozo. Mayormente cuando nos reunimos a alabar al Señor, mayormente cuando nos reunimos a escuchar su palabra. Por eso, hermano, todas estas ofrendas de tanto monerío, de tanta idolatría, todos esos sacrificios que se hacía, pues Balaam era un distribuidor, era un apóstata que llevaba esta doctrina y enseñanza para decir que no había nada de malo. Si usted mira en la iglesia de los Efesios, esa sí estaba bien con los ojos abiertos. Esa sí aborrecía las obras de los nicolaitas bajo la enseñanza de Balaam. Era una iglesia conocedora, pero sin embargo, usted va a ver que en esta escritura el Espíritu habla sobre la doctrina de los nicolaitas, ¿ya? O sea que aquellas obras que hacían, ya se formó una doctrina en este periodo del tiempo de la iglesia de Pérgamo, o sea, ya está aceptada y documentada. Es lo que estamos hablando, aceptada y documentada. Las tradiciones paganas, las tradiciones del mundo, ya está aceptada y documentada como doctrina y como credo. Gloria al Señor, que vamos a estar hablando nosotros. Por eso, hablando todos estos sucesos, acontecimientos y cuestiones de la participación de los cristianos en Jerusalén, por esa misma razón tuvo que hacerse una cláusula, una reunión especial para escribir y sellar de que no fuéramos partícipes de estas enseñanzas y doctrinas o estas cosas que el pueblo de Dios estaba involucrado, porque hermano, ya estuvimos hablando más adelante cómo los nicolaitas, la doctrina nicolaita se expandió con todas las iglesias, y la mayor parte de lo que hablan los evangelios, de las cartas apostólicas, más bien, no de los evangelios, las cartas apostólicas, hablan de este problema y de esta secta que empezó a expandirse en muchas congregaciones. Por esta razón, los hombres de Dios se reunieron para poner esta cláusula. Mire lo que dice Hechos capítulo 15, verso 29. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor en mi capítulo Hechos 15, versículo 29. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasalo bien. A ver, léalo de nuevo, mi hermano. Si la palabra de Dios dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasalo bien. Abstengáis, hermano, bíblica, ahí está viendo, ese concilio, esa palabra se dio para todos los hermanos, porque así pasaba. Ellos comían comida sacrificada a los ídolos. Muchas palabras usted va a encontrar en las cartas apostólicas donde Pablo habla sobre esa costumbre, ¿verdad? Y al grado que pues muchos se escandalizaban porque no tenían la medida, y sin embargo, hermano, era una causa de escándalo ver a un hermano comer carne sacrificada a los ídolos. Por eso se dijo, no, hoy ponemos este mandato, vamos a abstenernos, ya no vamos a comer. Si antes comíamos, ya no vamos a comer carne sacrificada a los ídolos y tantas cosas que ahí menciona la escritura que había y que hacían los cristianos en ese tiempo, y no lo miraban como algo malo, ¿verdad? No lo miraban algo malo. ¿Por qué? Posiblemente por lo que dijo Jesús. Jesús dijo que no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale, ¿verdad? Tal vez por lo que le dijo Dios a Pedro cuando miró un paño y miró muchas cosas inmundas, que Pedro dijo, Señor, pues yo no he comido esas cosas inmundas. Entonces el Espíritu dice, no digas mundo lo que Dios limpió.
todo esas tal vez sería una referencia a que los hermanos pues comían ellos, no, ellos tal vez les vendían carne ya hecha o no sé, taquitos de carne y eran carnes sacrificadas a los ángeles, como una comercialización de la carne para comer, para vender o comer o no sé, mi hermano, pero bíblicamente vemos nosotros la reunión de estos hombres de Dios y hablaron al pueblo que tenían que abstenerse de esas cosas, ya, completamente abstenerse, no comerlas, para que no causara debilidad o algo por el estilo. Es un problema que usted va a ver en las cartas apostólicas donde Pablo habla sobre este tema. Por eso, hablando en este tema en un sentido espiritual y doctrinal y enseñanza propia en nuestro tiempo, nuestro siglo en que estamos viviendo, también yo le puedo decir, hermano, absténgase de hacer y practicar cosas que no, la Biblia no respalda, absténgase porque puede causar escándalo, puede causar otra cosa porque aunque no está haciendo algo malo aparentemente, ¿verdad? Se mira cosa muy sana, muy así, todos absténgase, no lo haga. Ya llegó el momento donde usted tiene que morir para el mundo y tiene que vivir para el Señor. Tiene que crecer y madurar en ese aspecto. Que, hermano, que el diablo no te compre por una comida, que el diablo no te compre por un evento que tiene procedencia del paganismo y costumbres mundanas. Ya es hora que mueras, que madures, ya abstente, porque cosa inmunda no entra al reino de los cielos. No contamines tu relación con Dios en ese aspecto. Así lo puedo yo decir en esa manera, porque hermano, Dios se enoja, hermano, cuando sabemos que podemos crecer, pero nosotros cedemos, cuando nosotros sabemos que ese tumor puede crecer y nosotros no hacemos nada, no podemos extirpar esa cosa que hacemos y que la hemos estado haciendo, no la podemos extirpar porque ¿qué dirán nuestros familiares? ¿Cómo haremos de otra manera? Pues le voy a decir, hay muchas maneras de ser una reunión sana, hay muchas maneras de influir en nuestros hijos, hay muchas maneras de darle un tiempo de calidad a nuestros hijos, hay muchas maneras de influir en nuestros hijos, de darles el amor de Cristo, pero no tomando como tradiciones del mundo o paganas para hacer feliz a nuestros seres queridos o hacer una reunión en nosotros de ser felices. Bueno, algo así. Espero que me entienda lo que el Espíritu de Dios está hablando. Pero bueno, en el caso de los hermanos, fornicaban ofreciendo pues sacrificios a esas imágenes, a esos montes. Esa ya era yo no sé cómo se involucraban, pero llegaban hasta ese acto. Yo no sé si en contra de sus conciencias. Yo no puedo hacer algo en contra de mi conciencia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo yo doblegarme? ¿Cómo puedo yo dejar mi amor, mi relación con Dios por una cosa de esa índole? Pero sin embargo surgió, sin embargo se sucedió. El pueblo de Dios, aquel que tenía el nombre del Todopoderoso. Mire, aún así, mi hermano, fornicaron con ídolos. Mire lo que dice Jeremías capítulo 3. Bueno, tengo 3:9, pero puedo leerle del verso 7. Vamos a escuchar. Dice así la palabra del Señor. Y dije después de todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Fíjense nada más, qué rebeldía. Fíjense nada más cómo el Señor sufrió con su pueblo. Cómo su pueblo se desvió a fornicar con ídolos. Cómo el pueblo que había visto la gloria de Dios, que Dios había tratado con él, tuvo la fachatez de inclinarse, a adorar ídolos, a fornicar con los ídolos, con la idolatría. No solamente Israel, hasta Judá se llevó por encima. Es terrible, mi hermano. Es muy terrible de nosotros querernos envolver en algo, así como se envolvía el pueblo de Dios, la cual Dios la amaba y hasta no tuvo temor. Aquí es la palabra, es la palabra céntrica en este relato que mi hermano Raúl leyó. El temor, no tuvo temor. No tuvo el temor que debe de tener.
No tuvo la madurez, no fue consciente el mal que estaba cometiendo. Y parece que fue una forma necia de querer hacer lo que le da su gana hacer. Pero todo está en que el pueblo de Dios debe tener temor. Debe tener temor de Dios. No llevar la doctrina de Balaam por cuestiones de dinero, comida o nada por el estilo, hermano. A mí, diga, no me compra el diablo por una comida, ni si fuera por dinero, no me lo compre, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Prefiero morir que vender mi relación con el Señor. Tenemos que aprender a crecer en ese temor. Por eso estamos hablando. Mire, la iglesia de Pérgamos tiene que estar refiriéndose a la falta de disciplina. La iglesia de Pérgamos se está refiriendo, mi hermano, a aquellos que guardan el nombre de Dios muy en alto, aquellos que sí son temerosos de Dios y se mantienen, aunque sean pocos. La iglesia de Pérgamo tiene que ver, hermano, con la influencia, enciclopedia, de todos los escritos de la historia, bueno, de tantas cosas, pero sobre todo, hermano, Dios nos habla para tener temor y tener cuidado de nosotros, de no involucrarnos en cosas que Dios no le agrada. Por eso Israel y Judá es un ejemplo de cómo es que Dios habla por haber involucrado en algo que a Dios no le agrada. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 23, verso 37. Amén, gloria al Señor. Ezequiel 23, 37 dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. El pueblo de Dios fornicó, entregando, hermano, hasta lo más apreciado de sus hijos, pasándolos por fuego, sacrificándolos a ídolos. ¿Hasta dónde llega y hasta dónde puede llegar la torpeza del que en algún tiempo amó a Dios y ahora por debilidad espiritual o por influencia pagana está cediendo? Y no solamente está cediendo significa que está viéndolo y no dice nada, sino llega al tercer paso, que es involucrarse. Ya se involucra, ya es parte del festín, ya es parte del movimiento. Hermano, nuestro amado, nuestro novio, nuestro hacedor, es un Dios serio, hermano. Es un Dios serio. ¿Pero no voy a la iglesita? No. Ya pasa las 7. Es un Dios serio. Mire lo que dice Isaías 54:5. Amén. Dice, gloria a Dios. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Amén. Nuestro marido, o sea, la iglesia tiene un marido y nuestro marido es celoso. ¿Me entienden, mi hermano? Es nuestro hacedor. Él es nuestro marido, él es nuestro esposo. Nosotros somos la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero, hermano, debe de conservarse limpia de toda contaminación, de toda idolatría, de todo paganismo, de toda maldad, de toda inmundicia, porque nuestro hacedor, nuestro marido es celoso. Nuestro Dios es celoso, mis hermanos. Y nosotros somos su iglesia. Y como iglesia debemos guardarnos limpios. Mire, dice el Apocalipsis 19:7. Mi hermano. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque ha llegado las podas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Amén. Gracias. Su esposa se ha aparejado. Bueno, ahí se ha preparado, obviamente. La iglesia, hermanos, somos nosotros. Y para casarnos con nuestro hacedor, con nuestro marido, pues tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Tenemos que examinar si nosotros no estamos contaminados, si nosotros no estamos con prácticas religiosas o prácticas paganas o prácticas mundanas. Eso es algo muy personal. Aquí no se trata de decir, hermano, no haga esto, ¿verdad? Usted debe tener discernimiento por el Espíritu Santo, debe tener discernimiento. ¿Qué es lo que debe de hacer para estar preparado delante del Señor Jesucristo? Tiene que tener discernimiento por parte del Señor de que usted está siendo preparado. No dejes que se cegue su convicción, ni que el diablo lo compre por cosas tan pobres como comidas o bebidas o por algo por el estilo. Gloria al Señor. Bueno, no quiero fastidiarlo mucho, pero bueno, seguimos con nuestros textos. Por el aspecto de Pérgamo, pues representa el periodo de la iglesia que está muy bien identificada con la apostasía. Ahí es la apostasía, es donde emerge un clero romano en el siglo IV. Constantino y sus obispos representan a Balaam. ¿Me entiende, hermano? Constantino y sus obispos representan a Balaam, quienes pusieron escándalo contra la doctrina verdadera de los apóstoles. Estamos hablando de la apostasía. Estamos hablando que en ese tiempo de la historia, toda esa apostasía de Constantino, de los obispos, esos obispos que sufrían debajo de las catacumbas, que ya no quisieron sufrir y se hicieron parlamentarios de la nueva enseñanza o doctrina de Constantino, ellos pusieron escándalo. Escándalo significa también que se fueron en contra de la verdadera doctrina, de enseñanzas de los apóstoles, y poniendo sus propias doctrinas y ritos originados en el paganismo. Por eso la antigua Roma se ofrecían sacrificios a ídolos en panteón romano y comían y de sus viandas. Por eso estas fiestas fueron introducidas al cristianismo apóstata. Era la astucia de Balaam, haciendo parecer piadosas. Es la astucia de Balaam, hablando de esos concilios en el 325 y subsiguientes hasta el siglo IV. Todas esas enseñanzas escritas, porque ahí se asentó Satanás, es una enseñanza donde se mezcla aparentemente cuestiones cristianas con paganismo. Por eso la Iglesia Católica, que surgió en el siglo IV, pues ya trae una mezcolanza, donde quitaban nombres paganos y ponían nombres cristianos. Ya sabemos nosotros Semíramis, aquella diosa fenicia, aquella diosa que el pueblo de Israel se involucraba allá en Jeremías 44, le llamaban la reina del cielo, ¿no? Esta mujer en este periodo de la etapa de la iglesia, pues ya a la reina del cielo ya no le pusieron Istar, le pusieron María. Estamos hablando también de aquella mujer que celebraban el nacimiento de Tamuz, una mujer que llevaba en brazos un hijo, era una diosa pagana. Era Semíramis cargando a Tamuz, el hijo de Nimrod, que estaba por allá en el capítulo 10 de Génesis, hablando de que era rebelde contra Dios. Este Nimrod tuvo un hijo con su madre y le puso Tamuz. Y su madre, cuando murió su hijo esposo, puso su hijo en un árbol perenne. Y ahí le llevaban regalos, oros y plata, porque allá había encarnado, según ella, su hijo o su hijo esposo en aquel niño que le llamaron Tamuz, y era la misma postura de una virgen con un niño cargando. Pero cuando hubo esta mezcolanza de esas tradiciones paganas en estos siglos, en estos concilios, pues a la reina del cielo le pusieron María y al niño que cargaba le pusieron Jesús. Y así, mis hermanos, el huevo, el conejo es la diosa Istar, el jamón, los dulces y frutas que se ofrecían a Júpiter. Todos esos ofrecimientos paganos equivalían a comidas donde nosotros no podemos involucrarnos porque sabemos que su
su procedencia es pagana, es una cuestiones paganas que no tenemos nosotros que involucrar ni un poquito. Si usted es serio con Dios, debe de investigar, bien deben de investigar y asesorarse que lo que está haciendo a Dios le agrada o no le agrada. Esa es una responsabilidad muy propia y que de cada uno de nosotros. Pero lo que representa Balaam y su doctrina es aquel Constantino y aquellos obispos y aquellas reuniones que establecieron doctrinas y enseñanzas. Por eso le llamaron el credo niceno, porque fue en el 325 donde hicieron ese concilio Nicea y en Roma, y ahí formaron esas enseñanzas y doctrinas que hoy estamos nosotros viendo. Y bueno, mis hermanos, no les quito más tiempo, o si me da más tiempo, yo con mucho gusto sigo más adelante, ¿verdad? Ahora en el capítulo 2, verso 15, voy a hablar de esto porque es corto y no hay mucho que decir, pero sí podemos decir algo. Apocalipsis, capítulo 2, verso 15. Amén. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Gracias, mi hermana. Miren nada más. En los Efesios le llamaban las obras de los nicolaitas, allá en el primer siglo. Ahora le llaman doctrina. Fíjese, se hizo doctrina, Padre Santísimo. Y una doctrina que Dios aborrecía, los efesios lo conocían, ahora ya es doctrina. Ahora ya es cosa aceptable. Y ahora ya podemos nosotros practicarla porque ya es doctrina. ¿Qué le parece una doctrina? Una doctrina tiene que tener cimientos. Una doctrina tiene que llevarse a escudriño, ¿verdad? Pues aquí Dios le habla a la iglesia de Pérgamo, que estaba ella aceptando la doctrina de los nicolaitas, o sea, ya estaba en práctica. En ese tiempo ya estaba en práctica. Y no puedes dejar algo que esté en práctica cuando no es de Dios, cuando Dios lo aborrece. Dios lo aborrece y no tenemos nosotros que practicarlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios aborrece no tenemos que practicarlo. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Porque nuestro Dios es serio. Gloria al Señor. Nosotros solamente creemos lo que Dios dice en su palabra. No practicamos lo que Dios aborrece. De ninguna manera. Por eso aquí se vuelve a repetir la doctrina de los nicolaitas, que al parecer los pergamenses habían aceptado lo que la iglesia de Éfeso había rechazado. Esa doctrina tal vez se comenzó a desarrollar en la mente de Juan, en la muerte de Juan, cuando Juan no estaba, empezó a desarrollarse y llegó a ser aceptada muy fuerte en gente ya conformista. Los nicolaitas, ya vimos nosotros su analogía. Ya hablamos sobre referencia, por ejemplo, el capítulo 2, verso 6. Quiero que notemos esta palabra para confirmar lo que estamos hablando. Amén, hermano. Dice Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Gracias, mi hermana. Las obras de nicolaitas. Ahora ya vio aquí el texto que leyó mi hermana Paula. Allá eran obras y ahora aquí es doctrina. La iglesia de Éfeso la aborrecía y la iglesia de Pérgamo la consentía. O sea, cuando la Biblia dice tienes, cuando el Espíritu dice a la iglesia tienes, es decir, no la sueltas. Ahí la tienes agarrada. Ahí la tienes en práctica. Cuando la Biblia dice tienes a los que tienen la doctrina nicolaitas, está hablando de que está tan consciente y que sabe que no es doctrina del Señor, pero ahí la tiene, está puesta en sus estatutos, está pues puesta en sus escritos, en sus doctrinas, está en el libro de su doctrina y su enseñanza de su iglesia. No es malo. Hace poco hablé con un pastor de un concilio muy grande americano aquí y me dijo, no, pues es una forma de llamar a los hermanos, a las personas, es una estrategia, me decía. Es una estrategia para ganar almas.
Estrategia, dije, para ganar almas, pastor. Dijo, sí, pues nomás le ponemos ¿sabe qué? Fall, ¿sabe qué me dijo en inglés? Que no lo entiendo, como las fiestas de otoño. Ya no puso Halloween, puso fiestas de otoño. Y ahí están las calabazas y todo de tipo de cosas, ¿no? Le dije, hermano, ¿no cree que un poco de leudo enleuda toda la masa? Dijo, sí, pero no, esto es con un fin de ganar almas. Dije, mi hermano, lo que gana las almas es la palabra de Dios. Lo que gana las almas es la palabra viva, que no tiene ningún leudo, que transforma, que cambia al pecador. Nosotros no podemos usar tradiciones paganas con un tilde de estrategia para ganar un alma. Aquí no hay estrategia, aquí no hay estrategia de los hombres, aquí hay la virtud del Espíritu de Dios. Aquí es cuando hay un corazón libre que ama las almas, él va a salir con el amor de Cristo para cambiar y transformar a la persona. De otra manera, es sabiduría de los hombres. De esta manera nomás llega a la cabeza, pero no al corazón, porque esa palabra no viene de Dios, porque usted está mixteando la palabra viva con cuestiones paganas, aunque usted le ponga otro nombre, aunque con apariencias nomás se mira con otro nombre, pero es lo mismo, es la misma contaminación, la misma inmundicia. Nosotros tenemos que ser claros en esto, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es celoso. Y si la Biblia le dice a la iglesia de Pérgamo, tienes la doctrina, hermano, pues suéltala. Tírala. Echa al infierno lo que es del infierno. Echa la inmundicia donde está la inmundicia. Echa las tinieblas lo que es de las tinieblas. Tu enseñanza debe ser pura. Tu enseñanza debe de ser sin levadura. Y a los que estás ahí, pues tienes que ponerlos en disciplina, tienes que darles un alto. Gloria al Señor, hay que hacer hasta lo máximo para guardar la santidad y la seriedad de nuestro Dios, porque hermanos, si nosotros nos miran mixteados en ese aspecto, quiere decir que no hay seriedad y no estamos enseñando un Dios serio que nos está llamando a un lugar santo, puro. Por eso la Biblia dice que el que tiene la esperanza en él se purifica. Y tenemos muchas cosas en que purificarnos, mayormente cuando nuestra alma se involucra. Y hay cosas cristianas que se hacen, hermanos, sin entendimiento. Tiene que tener entendimiento porque cuando su alma se involucra, gloria al Señor, debe de extraer de la presencia de Dios y no tener un estorbo. Y bueno, ¿qué tanto le puedo decir, hermano? No estoy enojado, es que miro tantas cosas y digo, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Pero tenemos a veces que confrontar esto. Yo sé, hermano, que no es cómodo sentarlo y decirle, mi hermano, estás enfermo, estás contaminando, estás llevando algo en la iglesia de Dios y Dios te puede reprender, pero Dios no te ha reprendido porque Él está esperando. Él nos ha dado el ministerio a nosotros de decirte, apártate, de decirte, mira, no lo hagas. Necesitas entender que la palabra de Dios tiene la sanidad para tu vida y que tú fuiste dañado también por otro que tenía un espíritu de disensión o de escándalo. Arrepiéntete, humíllate. Dios dice en su palabra que el que se humilla, el juicio es quitado. Humíllate, mi hermano. Mira, la Biblia dice que el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Él tiene la medicina para ti. Quédate un poquito con el Señor, enciérrate con el Señor y pídele perdón porque si has dañado, tu chisme, tu consejo, lo que sea, ha dañado a mucha gente. Humíllate, mi hermano, y nosotros vamos a estar orando por ti. Tenemos que confrontar, y si viene con enseñanza y doctrina, también tenemos que confrontar. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque esto no es un juego. Esto no es un juego, y nosotros no podemos cerrar el ojo, saber que se está pasando eso y nos estamos escabullando por otro lado porque tenemos miedo a confrontarlo, porque tal vez está diezmando, está dando dinero, no sé, está soportando la iglesia. Hermano, con más razón tenemos que amar, con más razón tenemos que ayudarlo si necesita ayuda. Tenemos que confrontarlo si vemos nosotros que el tumor le está creciendo, ¿verdad? Y tenemos que ayudarlo en el amor del Señor. Nosotros no podemos usar un ministerio de muerte. No podemos decir, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe cuál es la solución, pastor? Hay que sacarlo de la iglesia. Hay que decirle que ese no es su lugar. No. Nosotros no podemos usar un ministerio de muerte. Hay que darle la oportunidad, hay que ayudarlo, hay que orar por él, ¿verdad?
Y yo sé que muchos no se van a querer tomar la medicina porque está muy dura, estoy amarga. Pero bueno, vamos a hacer hasta cuando sea posible a decirle por el amor de su alma. Pero a veces la disciplina es dura, pero es una sagrada medicina. Gloria al Señor. Bueno, para terminar, vamos a escuchar con mucha atención Primera de Corintios capítulo 5 y hasta ahí lo vamos a dejar. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno Santo Dios. tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto hacía cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso eso será menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno de tantos hermanos fuese fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni siquiera aún comáis. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues así ese malo de entre vosotros. Amén. Amén. Fíjese nada más qué texto, ¿verdad, mi hermano? Amén. Gloria al Señor. Dios, nuestro Dios es serio. Podemos explicar cada versículo y cada palabra de este versículo, pero ya no tenemos tiempo. Pero Dios es serio. Dios es tan serio. Y hermano, no podemos nosotros admitir cosas tan degradantes como esto. No podemos admitirlo en la congregación. No podemos admitirlo en aquellos hermanos, ¿verdad? Habla de los que estamos adentro. Habla de los que somos hijos de Dios. No habla de los de afuera, pues afuera hay mucho fornicario, adúltero y todo tipo de cosas. Y obviamente, como dijo el apóstol, pues eso sería pues mejor salir del mundo, ¿verdad? Pero no, está hablando en este caso, está hablando de un acontecimiento que estaba en la iglesia, un fornicario, uno que estaba haciendo cosas que ni siquiera el mundo lo hace, tener a la mujer de su padre. Fíjese nada más. Y dice, y vosotros estáis hinchados y más bien no tuvisteis duelo, o sea, ignoraste, quitaste, pero no fuiste con el enfermo, no fuiste con el que tenías que ir, no fuiste a apartar de ese lugar a aquel hombre
estaba poniendo escándalo o estaba dando mal ejemplo en la congregación. Nosotros tenemos que aprender a juzgar las cosas que están dentro de la iglesia y con la autoridad, como dice ahí, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si es, ahí hasta lo entregaban en manos de Satanás para que la carne, como dice la escritura, ¿verdad? Para que poner, pues, en muerte de carne, para que el espíritu sea salvo por medio del Señor Jesucristo. En pocas palabras, hermano, está hablando de la disciplina que debe haber en la iglesia. Está hablando, mi hermano, que usted no puede ocultar su pecado, porque el pecado va a crecer como un tumor. Y ese tumor lo va a llevar a la muerte espiritual, porque usted no confiesa su pecado. Hermano, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa de repente será quebrantado, o más bien algo así dice una escritura. ¿Qué significa, mi hermano? Que el mal puede sucundir no solamente con usted, sino con su familia. Por eso nosotros, que tenemos que tener la vigilia, lo vamos a tener que confrontar, porque somos responsables delante de Dios, aquel que encargó encargó la iglesia o el rebaño, pues hermano, va a ser responsable si no corrige estas cosas, porque si no las corrige, entonces la sangre se la van a demandar. ¿Sí me entienden? No quiero decir que tenga que llegar con agresividad o tenga que darle con dureza, así, sin falta de amor. No, tenemos que hablarles con el amor de Dios, con la facultad que Dios nos dio para hablarle, porque nosotros traemos la palabra de Dios, somos Dios mismo en una cierta forma, que llevamos la palabra y Dios la respalda. Dios la respalda por lo que vamos a estar hablando. Hay de nosotros si nosotros no le decimos la verdad. Hay de nosotros si nosotros no lo enseñamos a sanarse del mal que usted está cundiendo, como un cáncer que tenemos que extirpar, tenemos que abrir. Mire, hermano, cuánta gente está feliz con sus 100 pies del cuello hasta abajo, ¿verdad? Aquellos que son operados, los abren para quitar todo el cáncer, todo aquello que está queriéndolo matar, lo abren y ahí anda la gente bien feliz con sus 100 pies ahí, ¿eh? Se le mira las cicatrizotas, pero anda feliz porque está vivo. Y no solamente está vivo, sino está agradecido con los doctores que lo operaron, que supieron extirpar todo el cáncer que tenía. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener agradecimiento con los que nos corrigen, con los que nos dan la disciplina, aunque a veces es un durita, pero nos hace bien para nosotros. Nosotros no vamos por desprestigio, nosotros no vamos porque lo odiamos, nosotros no vamos porque tenemos algo contra usted, no, nosotros tenemos que ir por amor y compromiso que tenemos con el Señor, de guardar su grey, de apacentar su grey. Por eso nosotros no podemos ceder al diablo para que mande gente enferma a la iglesia y empiece a enfermar a toda la iglesia. Por eso esto es lo que pasa y lo que pasó con la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, los ministros eran asalariados. Sí, ese hermano, si quiere vivir así, pues que viva, que acaba a mí qué me importa, ¿no? Por eso, mis hermanos, aquí estamos aprendiendo en esta etapa la importancia, mi hermano, de guardar la iglesia, de mantener la disciplina, de no contaminarnos cosas paganas, no contaminar nuestra relación y nuestra fe con el que estamos esperando, que muy pronto nos vamos a ir con él. Por eso es la palabra, nos prepara con anticipación para tener ese cuidado. Y bueno, y así, ya para la otra ocasión, vamos a terminar la iglesia de Pérgamo, cuando Dios habla del arrepentimiento. Vamos a hablar la vez que viene, el siguiente viernes, si Dios lo quiere, sobre el arrepentimiento. Hablar de todo lo que hemos estado hablando, los sucesos, los acontecimientos y las disciplinas. Hermano, todo queda en arrepiéntete. Amén. ¿Verdad? Bueno, mis hermanos, aquí le dejo el lugar a quien corresponda. Dios les bendiga a todos mis hermanos, a todos los que nos escucharon, a todos los que están en este audio oyendo este mensaje, a mis hermanos aquí que estamos presentes en esta plataforma y al pastor Sofonía, su esposa, que nos permite traer este estudio. Que Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén, mi amado hermano. Dios le bendiga. Aleluya. Ahí le entrego el micrófono. Sí, pues paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén, amén. ¿Para cuántos fue, hermanos amados, de bendición esta enseñanza, este mensaje? Amén, amén, gloria a Dios.
Gloria a Amén. Dios, aleluya. Amén, amén. Sí, estaba meditando, amados hermanos, en la historia a través de los siglos del pueblo de Israel, que no pudo consolidar su fe en el Señor y cayeron muchas veces en desobediencia y idolatría y muchas faltas, amados hermanos, que airaron al Señor, por lo cual pues le trajo grandes aflicciones al pueblo de Israel. Y pues, amados hermanos, en este tiempo no es la excepción. Desafortunadamente tenemos una naturaleza muy susceptible, amados hermanos, al pecado, a la idolatría, a los malos hábitos que pues airan al Señor. Y pues cuidémonos mucho, amados hermanos, porque pues si nosotros le vayamos al Señor, pues qué será de nosotros, amados hermanos, cuando habla la Escritura que de un fuego eterno, de un lago de fuego y azufre, en el cual irán los desobedientes y pues ahora sí que ahí menciona todo lo que se puede practicar mal en contra de la voluntad de Dios. Fuimos llamados, amados hermanos, a santidad, y el Señor es el que nos está santificando por medio de su palabra hasta llegar con el Señor. Así que, mis amados hermanos, yo de mi parte los invito a que pues, consideremos esta enseñanza que el hermano Eduardo Rentería nos hace favor de traerlo, porque es para el bienestar, para el beneficio nuestro, de nuestras almas. Gloria al Señor. ¿Cuánto vamos a orar por mi amado hermano Eduardo Rentería? Amén. Gloria a Dios. Oremos por el hermano y oremos por el hermano, porque amén. No es de todos, amados hermanos. Acuérdense que el Señor repartió dones y entre los dones pues está el maestro. Gloria al Señor, los maestros que tienen la habilidad para enseñar, para desmenuzar y para mostrar la palabra del Señor. Oremos por la familia Rentería, por mi amado hermano, su esposa, mi hermanita, su esposa y sus hijos, sus hijas, y su hijo. Gloria al Señor. Oremos por ellos. Y así de que sigamos adelante, mis amados hermanos. Esto está interesante y porque ahí está el beneficio, en lo interesante, gloria al Señor, para aplicarlo a nuestras almas, gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde, gloria al Señor. Los que estuvimos en la plataforma, los que disfrutamos, los que oímos y los que a lo mejor hasta nos enojamos, o no sé cómo usted haya recibido la enseñanza, pero es una enseñanza de disciplina, pues, amados hermanos, para agradar al Señor y que no nos vaya a sorprender ahora sí que la condenación eterna. Más vale que el Señor nos corrija y que soportemos la corrección y aceptemos, hermanos, que estamos en un error a veces y que vamos por un camino ya torcido y que el Señor quiere enderezar nuestro camino. Dios les bendiga, amados hermanos. Les amamos en el Señor. Nuestra intención no es ni ofender, ni mucho menos, sino de
sino de enseñar, de esclarecer la verdad. Y la verdad está en la palabra del Señor. Así que Dios me les bendiga. La familia Vargas que estuvo conectada y en la plataforma. Amén, hermano. Hermanito Luis, Dios te bendiga, amado hermano. Amén, hermano, igualmente. A sus hijos, la familia Cortés, Dios les bendiga, mi hermanita, mi hermanito Yani, mi hermanita Jessica y sus pequeños, Dios les bendiga. La familia Zamora, ¿sí? La familia Zamora, Dios le bendiga, gloria al Señor. Les amamos en el Señor, toda la familia, a sus hijas, al varón, al varoncito, gloria al Señor. Y Dios los guarde y que haya prosperidad, gloria al Señor en el hogar. Mi hermanito Raúl Osegueda, Dios te bendiga, mi amado hermano. Amén, gloria a Dios. Y hablando de mi hermanito Raúl, ¿cómo se siente, hermano Raúl? Amén, hermano. Podría. Estamos viendo ahorita que nos vea el doctor, estamos en un proceso de una posible operación. Y estamos en ese proceso, hermanito Sofonías. Sí, mi amado hermano. Ajá. Sí, estaría fuerte como para predicarnos el día domingo. No sé, hermano Sofonías, este domingo sí se veía un poco difícil, pero el próximo con mucho gusto, varón. Está bien, mi amado hermano. Está bien. Entonces, Dios me le bendiga y me le fortalezca. Muchas gracias, hermano. Y sí, mi amado hermano. Y pues mi hermanito Feliciano Aquino, gloria al Señor. Dios te bendiga, mi amado hermano, a ti y a tu familia también. Y pues vamos a seguir, ahora sí que abusando de la confianza con mi hermano Feliciano y para que nos predique el domingo, gloria al Señor. ¿Qué le parece, hermanito Feliciano? Bueno, parece que no nos escucha. Pues bendiciones para mi hermanita María, su familia, sus hijos, gloria al Señor, y que Dios me le fortalezca, mi amada hermana, gloria al Señor en esta preciosa noche, gloria a Dios. Amén, Dios los bendiga, bendiciones, mis hermanos, y buenas noches. Buenas noches. Pagado al micrófono, hermano Sofonías. Oh, mi amado hermano, bueno, entonces, ok, entonces nos estamos viendo el domingo, nos estamos oyendo, amados hermanos, y están invitados para la oración mañana a las 7 de la noche, los que puedan, gloria al Señor, están siendo invitados para hacer fuerza en la oración. Así que Dios me les bendiga, mis amados en Cristo, los amamos, un saludo fraternal desde aquí de Hesperia, de parte de mi compañera, mi amada esposa, y de su servidor, gloria al Señor. Aquí estamos para servirles, gloria al Señor. Así de que Dios me les bendiga. Amén, hermano Francisco. Que el Señor les bendiga, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermanita Carolina. Amén. Amén, hermanos. Pues ya, hermanos, nuestro hermano nos despidió, nuestro hermano Sofonías. Y que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos, desde aquí también, desde Apple Valley, California, hermanos. Gracias. Pues una oración. Igualmente, hermano Francisco, Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga, hermano Raúl, gloria a Dios. Igualmente, hermano Feliciano, bendiciones para todos. Amén. Amén, Dios le bendiga, hermano Raúl, cuídense. Igualmente, hermanito Eduardo, bendiciones grandes a todos, hermanos, Dios los bendiga, pastor. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos, cuídense, amén. Amén,